Bien. Entonces vamos a hablar de los elastómeros no acuosos. Recuerden que quedamos que los materiales de impresión, ya como lo mencionamos ahorita, se dividen en rígidos y en elásticos. ¿Sí? Los rígidos se componen por ceras, por modelina, por compuesto zinquenólico. Quizá hablemos un poquito a mí sí me gustaría que hablemos un poquito de modelina y de ceras. Entonces, voy a ver si hago ahí unas modificaciones en el orden de lo que estamos viendo para poner en algún punto ceras y modelina, porque la modelina ya no se usa casi, pero todavía se usa en prostodoncia, y las ceras sí se usa mucho en muchas áreas de la odontología. Entonces, sí sería conveniente que le demos, aunque sea una hora, a hablar de esos dos materiales, ¿sí? Y esos son rígidos. ¿Por qué? Porque una vez que me hacen la reproducción de lo que yo busco, su estado es rígido, por lo tanto se puede fracturar fácilmente. Y de ahí tenemos los elásticos y ya vimos hidrocoloides y ahorita vamos a ver elastómeros no acuosos. Los elastómeros no acuosos, ay, denme un segundo, déjenme abro la lista de ustedes para poder estar aquí dándoles data. Los elastómeros no acuosos se emplean para impresiones secundarias. Andrea Borja, ¿qué es una impresión secundaria entonces? Andrea Borja a la UNAM. Ya abre su micrófono. ¿Qué pasó, Andrea? Díganos qué es una impresión secundaria. Ok. Puedes escribírmelo en el chat porque se corta mucho tu voz. Por favor. Paula Dávalos. ¿Son impresiones como más específicas, como más detalladas? Ok, mucho más detalladas que tienen una capacidad de reproducción de detalle mucho mayor. Quedamos que en algunos casos hasta la reproducción puede llegar a ser microscópica, ¿no? Y son polímeros de bajo peso molecular. ¿Se acuerdan que vimos materiales con enlaces covalentes y hablamos que los polímeros eran materiales provenientes de los hidrocarburos, ¿no? Y que esos materiales suelen ser sólidos amorfos, ¿sí? Y mencionar de bajo peso molecular quiere decir que se busca que sea un polímero de alta fluidez para que me dé una alta fidelidad. Mientras más fluido es el material, mayor fidelidad de detalle voy a tener. Entonces, tengo un polímero base que es muy fluido y de ahí ya se añaden diversos materiales para tener dos consistencias al menos. Una consistencia que le vamos a llamar consistencia fluida y otra consistencia que le vamos a llamar consistencia pesada, a la cual únicamente se le añade un material de relleno para que tenga cuerpo, para que tenga capacidad de recibir carga. ¿Sale? ¿Se acuerdan la función que realiza la tierra de diatomeas en el alginato? Es la misma función de un material de relleno en estos elastómeros. Quedamos que son sólidos amorfos y son bastante elásticos. Y como no tienen interacción con el agua, o sea, no hay que mezclarlos con agua, por eso se llaman elastómeros no acuosos. De elástico, hómeros de polímero, no acuoso porque no interactúa con el agua. En el nombre están como 3 respuestas de preguntas de examen. Profe, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? Claro que sí. ¿Qué le vuelvo a repetir? Lo del nombre. Lo del nombre. El elast sería de elástico. Hómero sería de polímero. Y no acuoso sería que no interactúa con el agua.
Gracias. ¿sí? Por lo tanto, son materiales de impresión de alta precisión. Entre ellos se encuentran los hules de polisulfuro, las siliconas por condensación o también conocidas como polimetilsiloxano, las siliconas por adición o también conocidas como polivinilsiloxano y los poliéteres. Todos son polis, ¿por qué? Porque son polímeros. Polisulfuro, polimetilsiloxano, polivinilsiloxano y poliéter. Conforme vayan saliendo dudas, me van preguntando, ¿sale? Bien. Este material va a tener una consistencia variable de acuerdo a la cantidad de material de relleno que se le ponga. Quedamos que el material de relleno también se conoce como material de carga y eso le va a permitir al material tener diversas consistencias. Puede ser una consistencia fluida o una consistencia pesada. La consistencia pesada sería algo parecido como a una plastilina. Y la consistencia fluida sería algo parecido como a la miel, como a la cajeta, ¿sí? Va a ser exactamente la misma molécula, porque recordemos que el material va a unirse entre sí por cohesión. Ya platicamos al inicio de nuestro programa que es la cohesión. Y para obtener una impresión con estos materiales se utilizan las dos consistencias. Una consistencia pesada que me va a dar una impresión primaria y una consistencia fluida que me va a ayudar a rectificar la impresión primaria para obtener una impresión secundaria. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Ok. Dígame qué quiere que le repita porque yo hablo luego y no sé qué estoy diciendo. Lo de que la consistencia pesada daba una primaria Ok. y eso. Sí. Acuérdense que las impresiones primarias son impresiones anatómicas, ¿sí? Que me da la anatomía macroscópica de la cavidad oral. Entonces, una consistencia pesada no va a alcanzar a penetrar en las troneras, en los contactos interproximales, en las caras oclusales. Yo voy a tomar la impresión primaria y me va a dar una forma, pero no me va a dar una alta fidelidad. Entonces, sobre esa impresión primaria que yo obtuve con la consistencia pesada, yo puedo hacer una rectificación y colocar material ligero y volver a tomar la impresión y obtener una impresión secundaria. Ahorita lo vamos a ver que veamos los videos, pero la impresión secundaria se obtiene con el material que es más fluido. ¿Por qué? Porque ese material, como tiene un muy bajo peso molecular y una alta fluidez, va a penetrar muy bien en todos los microespacios que existan en la cavidad oral y te los va a reproducir a la perfección. ¿Sale? Gracias. No, ¿de qué, Paula? Profesor, dijo que el material de relleno era igual al material de qué, perdón. No es el mismo material de relleno que el alginato. Solamente hice una comparación que que el alginato tiene material de relleno, que es la tierra de diatomeas. En estos casos, el material de relleno es distinto dependiendo del tipo de material. Ahorita lo vamos a ver. Sí, pero dijo que tenía otro nombre, el material de relleno. Material de carga. Ah, ok. También le llaman Gracias. material de carga.
¿Vale? Bien. Ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos polimerización hablamos de polimerización por adición y polimerización por condensación? ¿Ok? Y si se dieron cuenta, acá clasificamos a las siliconas por condensación y por adición. A ver, Astrid Valtierra, platíqueme en qué quedamos que era la polimerización por condensación y la polimerización por adición. Eso lo vimos hace como unas 3 semanas, 4 semanas más. Que pues, bueno, la polimerización por condensación Ujú. es cuando la molécula del monómero pasa a formar parte del polímero o cosa, como que se pierde. Ok, ok, se pierde. Ahí Ajá, está la palabra clave, ¿no? Se pierde algo. ajá. Hay Y ya pasa. subproductos. No necesariamente es la molécula completa, ¿eh? Sino es algún pequeño subproducto fragmentando la molécula, algo pequeño se despide. ¿Sale? Ujú. Y Bien. pues ya Ajá. la adición es cuando una parte de la molécula como entera, o sea, pasa a formar parte del polímero. Completita, sin Ajá, pérdida de nada. ¿Sale? ajá, Bien, sí. exactamente. Entonces, sobre esa misma premisa, vamos a identificar que los hules de polisulfuro van a desprender agua. La mezcla, la reacción, va a generar que pierda gotitas de agua. Ese sería el subproducto. El polimetilsiloxano va a desprender alcohol y algunos vestigios de agua. Y el polivinilsiloxano no va a tener desprendimiento de nada. El poliéter es caso distinto, ahorita vamos a ver. Entonces, dicho lo anterior, Hugo Daniel, dígame cuáles de esos serían materiales por condensación y cuáles de esos serían materiales por adición. Por condensación, pues podrían ser los primeros porque se desprenden, hay subproductos de agua, Ujú, y en el segundo, que es el polimetilsiloxano, ujú, habría subproductos de alcohol y de agua también. ujú. ¿Y el tercero qué Y sería? sería por adición. Correcto. Muy bien, exacto, porque no hay ningún subproducto. ¿Sí? Entonces, si hablamos de fidelidad y que la fidelidad va a estar íntimamente relacionada a la reproducción de detalle y los subproductos generan contracción, lo cual influye en tener menor reproducción de detalle, ¿cuáles serían aquellos que tienen mejor reproducción de detalle? ¿Quién me quiere decir? El que es por adición. El que es por adición tiene mucho mejor reproducción de detalle porque no tiene pérdida de material, por lo tanto no hay tanta contracción. Muy bien, Ángel. Bien. Estos materiales suelen presentarse en pastas, ¿sí? Una pasta base y una pasta catalizadora. Ahí en esa imagen les pongo 2 tipos de kits que se pueden comercializar. Y la pasta base viene en un frasco. Puede ser en un frasco o en un tubo colapsable y es la que trae el polímero base en mayor cantidad. Y el catalizador es el que genera la reacción química que permite la polimerización del material. El kit de arriba solamente son consistencias pesadas. Si se dan cuenta, la presentación es una presentación de tarro, como si fuera un tarro de Play-Doh. Y lo que tengo que hacer es mezclar mi base con mi catalizador y traen unas cucharillas dispensadoras para hacer la mezcla exacta.
de material. Y el kit de abajo tiene un tarro, que sería la consistencia, la de arriba sería solo consistencia pesada, ¿ok? Y la de abajo tiene un tarro, que es la consistencia pesada. Tiene un tubo colapsable azul, que sería la consistencia ligera. Y tiene un tubo colapsable rojo, que sería el catalizador para ambas consistencias. O sea, el catalizador se utiliza para el ligero y para el pesado. Y esos son de mezcla manual. Dígame, por ahí escucho una voz. Yo. Dígame, Mariana. El catalizador, ¿para qué dijimos que se ocupaba? Para generar la reacción de polimerización. Gracias. Sí, para activar la polimerización. De acuerdo a las vías de polimerización, entonces, ¿qué tipo de polimerización sería esta, Andrea Calle? Sería por adición. No, esos son los tipos de polimerización, de acuerdo a las vías de polimerización. ¿Qué tipo de polimerización sería? Ay, no entendí esto, profe. A ver, Jocelyn, díganos. Habla de la polimerización. Exacto, sería quimio o autopolimerización. Vías de polimerización es de qué manera voy a obtener la polimerización. Y quedamos que eran 3, ¿no? Auto o quimiopolimerización sería 1, termopolimerización sería 2 y fotopolimerización sería 3. Y esas son las vías en las que puedo obtener un endurecimiento del material, una polimerización. Y como aquí estoy mezclando una pasta base con un catalizador, sería autopolimerización o quimiopolimerización, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí quedó claro, Andrea? Cache. Bien, ok. También quedamos que esta es mezcla manual. Yo lo mezclo con mis manos, ¿sí? Obtengo la pasta con mis manos y ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? Y la ligera la tengo que poner en una loseta y mezclarlo de manera manual, no con la mano, pero sí con una espátula. Y estas serían de mezcla mecánica. Fíjense el paquete del lado izquierdo. Son 2 pomos o tarros, uno con tapa azul y otro con tapa blanca, donde tendría base y catalizador. Mezclo con las manos para la toma de la impresión primaria, ¿sí? Y en la parte de arriba se ven unos tubos con una tapa amarilla que se tiene que meter en una pistola como la que se ve del lado derecho, y yo al ir presionando, la jeringa tiene unas hélices que hace la mezcla mecánica. Ahorita vamos a ver cómo es que eso sucede, ¿sí? Pero en términos generales, para que me entiendan, tenemos 2 tipos de mezcla: mezcla manual y mezcla mecánica. La mezcla mecánica la obtenemos a través de una pistola que me va a ir empujando el tubo y va a ir colapsando y me va a ir dispensando el material en partes iguales. Y ya me va haciendo la automezcla en la punta dispensadora. A ver, ahí sí se ve mi cursor, ¿verdad? Fíjense. Este tubo, aquí en un extremo tiene la pasta base, en el otro extremo tiene el catalizador, ¿sí? Me quito esto porque siento que veo. Ahí está, sí. Pasta base, catalizador, y esto se mete en una pistola como esta, así como se ve aquí. Y en la tapa se le pone la punta, esa punta se llama punta de automezclado, ¿sí? Y conforme yo voy activando la pistola,
el aditamento este que viene aquí atrás va haciendo empujes de determinada cantidad de milímetros para ir dispensando el material sobre esta punta mezcladora, y adentro ya viene como una hélice que me va mezclando el material y me entrega el material mezclado de manera mecánica, ¿sí? Y eso yo ya lo uso para rectificar mi impresión primaria, para obtener la impresión secundaria, ¿sí? Es muy sencillo y es muy mecanizado ese proceso. ¿Tienen alguna duda de cómo se lleva a cabo? Ahorita les voy a enseñar unos videos, pero O sea, ¿se toman 2 impresiones, profe? tú puedes obtener 2 impresiones. Una impresión primaria con Ajá. el compuesto pesado, y quedamos que esa es anatómica nada más. Y sobre esa impresión, tomar una impresión secundaria, ¿sí? Ya rectificada con el material ligero. O puedes obtener la impresión en un solo paso, donde pones el material pesado y el material ligero y lo obtienes de un solo paso. Esas ya son técnicas, esas las van a ver en prótesis, ¿sí? Más adelante. Pero puede obtenerse de un solo paso o de 2 pasos. Ah, ok. ¿Vale? Gracias, profe. Leonardo, dígame. Sí, mi pregunta es si hay alguna diferencia entre el material, o sea, bueno, ya de impresión, entre si es manual o ¿Si es manual o es si es mecánico? mecánico. O sea, ¿hay alguna diferencia o es nada más como que... ¿Cuál podría ser una de las diferencias que te surge a la mente, así, la primera diferencia que podría ser? A lo mejor que sea más homogénea la distribución de las... y ya, o sea, nada más sería eso. Nada más sería eso, la Ok. calidad de la mezcla, ¿no? Ellos te hacen la mezcla de manera inmediata y eso pues también disminuye tiempos operatorios, ¿no? Ok, gracias. Sí. Bien, entonces, vamos a quedarnos hasta aquí con el grupo 2. Vamos a dar 5 minutos para estirarse, para servirnos un café. Ahora sí. Norma 19 de la ADA. ¿Sale? Bien. La norma 19 de la ADA lo que le pide al fabricante es que nos indique cuál es la conformación química del producto. O sea, qué tipo de polímero es, como cuáles son los polímeros que pueden ser conformados por elastómeros no acuosos. Jimena Mena. Jimena Mena, a la una. Maestro, Dígame. disculpe, soy su mamá. Lo que pasa es que fue al baño, ahorita regresa. Ok. Bien. A ver, Mariana Banda, por favor, díganos cuáles serían los polímeros. Los de bajo peso molecular, que son más fluidos. Pero ¿cuál sería el nombre de la conformación química del producto? Fueron 4 polímeros, ya hemos mencionado ahorita. Los polimetilsiloxano, Polimetilsiloxano. polivinilsiloxano, Ajá. Polivinilsiloxano, llevo 2. no tengo. Polisulfuro y poliéter. Los de polisulfuro y... La conformación química del producto va a ser si el polímero es polivinilsiloxano, polimetilsiloxano, poliéter o polisulfuro. Entonces, la norma 19 de la ADA nos tiene que indicar qué tipo de polímero estamos comprando, ¿sí? Le pide al fabricante que nos especifique cuál es el polímero que nosotros estamos adquiriendo. También le exige que nos indique cuál es la viscosidad que tiene el material que yo estoy adquiriendo. Y aquí, ojo, hay 5 tipos de viscosidad. Muy pesado, pesado, regular, ligero, muy ligero. Repito, muy pesado, pesado, regular, ligero, muy ligero. Si ustedes leen algunos libros, algunos artículos, probablemente todavía te manejen esas viscosidades.
¿sí? Heavy duty, duty, regular, light, heavy light, ¿sí? Pero los fabricantes han dejado de confeccionar 5 tipos, porque cuando nosotros íbamos al depósito dental y comprábamos siliconas, solamente pedíamos pesado y ligero. Entonces, costos y operativos para los fabricantes era mucho mejor únicamente comercializar pesada y ligera. Entonces, ahorita todo lo que encontremos en los depósitos va a ser pesado y ligero, pero probablemente en la literatura encontremos 5 viscosidades distintas. Por eso es que se los aclaro, porque si ustedes recurren al artículos y libros, es probable que vean eso. También en el paquete, en el empaque o en las instrucciones, el fabricante debe de especificar si existen algunas precauciones especiales con cada uno de los polímeros. Por ejemplo, manipúlese con cubrebocas por mal olor, o manipúlese sin guantes por interacción de látex con el material. Hay algunos de ellos que tienen diversos tipos de características que a nosotros nos demandaría el tener algunas precauciones en específico con el material. Entonces, el fabricante en su instructivo está obligado a informarnos qué precauciones deberíamos considerar. También nos va a decir cuáles son las proporciones correctas de la mezcla. Y eso lo vamos a ver ahorita en los videos para que vean cómo es que viene ya predosificado y nos ahorra mucho tiempo, pero también nos permite tener un material con unas buenas características físicas, mecánicas y químicas para poder obtener lo que nosotros estamos buscando. Y también nos dice cuál sería la técnica adecuada para llevar a cabo la mezcla, así como si el tipo de mezclado es manual o mecánico. Hace rato ya habíamos mencionado los tipos de mezcla, tanto manual y mecánica. Quedamos que la mezcla manual es dispensando el material sobre una loseta, puede ser de vidrio o puede ser una loseta de plástico, teflonada, ahorita se les enseño. Y con una espátula nosotros hacer los movimientos de mezcla para conseguir una mezcla homogénea. Eso sería mezcla manual. Y mezcla automática o mecánica sería a través de una pistola dispensadora del material con una automezcladora que me entrega a mí un material ya listo para usarse. ¿Ok? Me tiene que indicar cuál es el tiempo de trabajo, que es desde el momento que yo comienzo mi mezcla hasta el momento que obtengo mi impresión. Y también me tiene que desglosar cuánto tiempo tarda el material en polimerizar, en alcanzar su polimerización final, así como el tiempo máximo para el vaciado, para correr el modelo, vaya, para obtener el modelo en positivo, en yeso. Acuérdense que hay tensiones que se generan para retirar las impresiones. Y estos materiales deben tener un tiempo prolongado para la relajación, para que el material regrese a la forma en la que polimerizó. Cuando ustedes retiran una impresión de uno de estos materiales, se van a dar cuenta cuando lo retiran de boca que se estira, se elonga, ¿sí? Esa elongación hay que dejar que el material se relaje para que recobre su forma original. ¿Cómo quedamos hace 8 días que se llamaba ese proceso de permitir que el material regrese a su forma? ¿Quién me puede decir? Por ahí oí una voz. Relajación. Relajación, sí, tiene que ver con la relajación, pero tiene un nombre en específico. ¿El recobre elástico? El recobre elástico, correcto, ¿sale? Hay que dejar que el material tenga su recobre elástico. También me tiene que decir el fabricante cuáles deben ser las condiciones de almacenamiento. Quedamos que eso era calor, temperatura, humedad del ambiente y demás.
¿Ok? Caducidad, lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad, o sea, todo lo correspondiente a un material que expira para que nosotros sepamos cuando ya no es útil ese material y ya no es conveniente que lo utilicemos. No porque le vaya a hacer daño al paciente, sino porque ya no va a tener las características útiles, ideales para lo que fue fabricado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, seguimos. La norma de la ADA va a categorizar a los materiales de acuerdo a 3 tipos, de acuerdo a las características que el material presente una vez que ya polimerizó, y lo va a categorizar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y las variables categóricas van a ser el recobre elástico, la deformación ante la carga y la estabilidad dimensional. Ya quedamos que el recobre elástico se estira el material cuando yo lo retiro de boca, ¿sí? Imagínense que el material penetra tanto en los espacios interproximales que ahí polimeriza, y cuando yo lo retiro el material se estira, ¿sí? Entonces lo dejo y ese es el recobre elástico, esperar. ¿Cuánto se deformó o qué tanta deformación tuvo ante la carga? Sería una vez que ya polimerizó, yo voy a ejercer fuerzas compresivas sobre los maxilares para poderlo retirar. ¿Se acuerdan cómo vimos que se tiene que retirar una impresión? Esas cargas van a generar deformación en el material. Mientras menos deformación tenga, pues va a ser mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto recobre elástico y qué tanta deformación tuvo ante las cargas? Y finalmente, ¿cuál fue su estabilidad dimensional al polimerizar? ¿Qué tanto se encogió el material por el fenómeno de polimerización? ¿Ok? Bien. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, cambio. En el Dígame. caso de la tabla anterior, Ujú. bueno, el mejor tipo que sería el 1. Ujú. Ok. Ah, sí, exacto. Sí, el mejor tipo sería el tipo 1. Sería como el ideal, ¿no? Bien. ¿Para qué se usa este material? Bueno, pues se va a utilizar. Dígame, Leonardo. Doctor, tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, en el empaque viene de qué tipo pertenece, o sea, tipo 1, tipo 2, Sí. tipo 3. Ah, ok. Ya sea en el empaque o en el instructivo, en la ficha técnica. Todos los fabricantes, eso creo que nunca lo hemos platicado, pero todos los fabricantes te dan una ficha técnica de cualquier material. Ficha técnica, polivinil siloxano, polivinil. Ustedes pueden buscar las fichas técnicas y ahí debe de venir en PDF. No les estoy compartiendo nada, ¿verdad? Aquí está. Aquí hay una ficha técnica, perfil técnico del producto, y viene todo. Fíjense, fuerza de destrucción, desinfección, diseño del cartucho, ¿sí? Toda la ficha técnica debe decirte qué tipo de material es, qué características presenta, ¿sí? Del material que ustedes gusten y manden, pueden buscar la ficha técnica y les da toda esa explicación. Y todas las fichas técnicas están abiertas en internet para poder explotar las necesidades y características de cada material al máximo. Entonces, de cualquier material, no nada más materiales de impresión, de lo que ustedes necesiten, deben saber que todos los materiales tienen una ficha técnica. ¿Vale? Así es. Sí. ¿Para qué se usa el material? Bueno, pues se va a utilizar para impresiones individuales de un solo diente, por ejemplo, cuando yo tengo un diente al que le voy a poner una corona o al que le voy a poner una incrustación. Alguna restauración que tenga que deba cumplir con un sellado microscópico, pues obviamente debe cumplir con la fidelidad para reproducir la impresión de un solo diente.
Puede ser con una cucharilla de 1/8, de 1/4, pequeña, para poder tener esa impresión. Pueden ser parciales de media arcada, parciales o de media arcada también. Si voy a restaurar o rehabilitar un sector de 3, 4 dientes contiguos, ahí podría ser útil para impresiones totales, ya sean superiores o inferiores, y para impresiones de pacientes edéntulos. A ver, Michelle Caballero. ¿Anda por ahí? Michelle Caballero. No. A ella no le funciona su micrófono, pero No ya lo le escribí en el funciona. chat. Ok. A ver, Michelle Caballero, de una vez en el chat, díganos, ¿cuál es o qué es un paciente edéntulo? Y ahí léanme, por favor, porque no puedo abrir el chat. ¿Qué es un paciente edéntulo? Ya lo habíamos platicado. ¿Qué es un paciente edéntulo? ¿Qué dice? Son los que no tienen dientes. No tienen dientes, exactamente. Pacientes edéntulos que no tienen dientes, completamente mutilados ante sus órganos dentarios, ¿verdad? Y estos materiales son específicos y muy útiles para estas impresiones. Ok. ¿Cuál va a ser su reacción química? ¿Se acuerdan cuando vimos polimerización que habíamos puesto los monómeros esquematizados en unas bolitas y había espacio entre esas bolitas y de repente veíamos que al unirse las bolitas se endurecía el material o polimerizaba? Bueno, el espacio que existía entre estas bolitas son enlaces dobles, ¿ok? Enlaces dobles que me mantienen a los monómeros separados entre sí, lo que me da un polímero líquido. El romper los enlaces dobles significa que lo que hace es estimular a los monómeros a que todos se junten entre sí. ¿Ok? La ruptura de esos enlaces, como en una polimerización por adición, puede ser una ruptura noble que no genere ningún subproducto, ya lo habíamos platicado. O la ruptura de esos enlaces me puede generar subproductos, como en la condensación. Por eso es que los subproductos pueden ser alcohol o agua, o los subproductos pueden ser agua nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al haber esa ruptura de enlaces puede haber un poco de evaporación de agua. Por eso se llama condensación, ¿sí? Porque se condensó el agua, se condensó algo. Y ello nos genera entonces una contracción. La contracción va a ser mayor en aquellos que son por condensación comparados con aquellos que son por adición. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien. Sí, yo, profe. Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué dijo en condensación? ¿Qué dijimos en condensación? A ver, vamos a ver quién nos va a resolver la duda. A ver, Jorge Ávila, ¿qué fue lo que dijimos de la condensación? A ver, platícanos. Pues tengo duda en eso, profe. Ah, ¿fuiste tú el que preguntó? Sí. Ah, es que como no me aparecía quién había preguntado. Lisbeth Rodríguez nos va a decir qué fue lo que se dijo de la condensación. Que cuando era por condensación se perdían moléculas y podrían ser de agua o de alcohol. Exacto. ¿Y eso qué genera entonces? Que desprenda algo. No, eso genera que el material contraiga. Ah, se contraiga, sí, digamos pequeño. O sea, recuerden que la polimerización por adición tiene menor contracción que la polimerización por condensación. ¿Por qué? Porque en la condensación se pierden subproductos.
Sí era la duda, se resolvió tu duda, Jorge fue el que preguntó. Sí, profe. Muchas ¿Seguro? gracias. Sí. Ok. Bien. Entonces, quedamos que el grupo funcional va a ser el polímero base con el que está confeccionado mi material de impresión. El material de relleno, también conocido como material de carga, va a ser el material que le va a dar al material de impresión cuerpo o volumen, sobre todo aquel material de consistencia pesada. Y el activador va a ser el material que va a permitir la ruptura de los enlaces dobles. Lo podemos encontrar como activador o catalizador también. ¿Ok? Bien. De tal manera tenemos entonces que el hule de polisulfuro es un material de impresión con un grupo funcional de polisulfuro. Quiere decir que el polímero base de este material está hecho a base de sulfuro, o sea, azufre. Entonces, el olor de ese material es bastante intenso, bastante fuerte, como cuando van a las aguas termales ahí a remojar los pisitos con manjilla. Algo así, el olor es fuerte, intenso. ¿Sí? El material de relleno es óxido de zinc, óxido de titanio o sílice, y el activador es peróxido. ¿En qué otros casos han escuchado o visto que se use el peróxido? En los tintes. En los tintes. ¿Y cómo huele eso? Muy fuerte. Fuertísimo. Entonces imagínense el olor que tiene ese material de impresión. Si ya de por sí la base del material tiene olor a azufre, le sumamos el olor del peróxido, del catalizador, pues ese material es con un olor bastante intenso, bastante fuerte, bastante penetrante. ¿Sí? Bien, la silicona entonces por condensación la vamos a tener con el grupo funcional polimetilsiloxano. Polimetilsiloxano, polimetilsiloxano, repítanlo, polimetilsiloxano. Ya no voy a aceptar es que no sé cómo se pronuncia, porque si lo leemos, así como lo leemos, así se pronuncia, no está ni en inglés ni en ningún otro idioma. Polimetilsiloxano. El material de relleno es sílice y el activador es un octanato de estaño, que es el estimulante para la ruptura de esos enlaces dobles y permitir que el material se polimerice. ¿Ok? El polivinilsiloxano va a ser el grupo funcional de las siliconas por adición, igual su material de relleno sílice y su activador es sal de platino. Igual es la que permite la ruptura de los enlaces dobles para que las moléculas del polímero, o sea, los monómeros, se unan entre sí y endurezcan. Y el poliéter igual tiene material de relleno como sílice y su activador va a ser un éter aromático sulfonado. Recuerden que los aromáticos son porque tienen anillos aromáticos, ¿no? Y es el mismo que va a producir la ruptura de los enlaces dobles y la unión de los monómeros. Ahorita vamos a ver un poquito más específico, no un poquito más específico el poliéter, sino vamos a platicar un poquito del poliéter. Ese material de impresión lo vamos a hacer un poquito, lo vamos a estudiar un poquito por separado, porque es un material que se emplea para obtener registros en cera. Digo en cera, en poliéter. Ahorita lo vemos. Ahorita vamos a ver unos videos. Bien. Entre sus propiedades físico-químicas, tenemos que es un material con un alto tixotropismo. Mamá de Jimena, ¿ya habrá regresado Jimena para ver si nos contesta? Ay, no, ya no está ni en la sesión.
No, sí, aquí estoy. Ah, sí, a ver, Jimena, ¿qué quiere decir entonces tixotropismo? Lo vimos ya hace algunas clases. Bueno, no sé si me escuchan, se trabó cuando me iba a preguntar. Creo que bueno, si no mal, supongo que me preguntó qué entiendo por tixotropismo. Ajá, ¿qué es tixotropismo? Adelante. Ah, ok. Bueno, cuando es la fobia que existe, ¿no? Que es así como muchos puntitos en una determinada zona, así como huequitos así de... No, eso me lo está confundiendo con capilaridad. A ver, Ángel Saldaña. Ah, no, ya me acuerdo que hasta usted dijo que cada que lo ve se acuerda y dice tixotropismo. Es cuando hace presión y lo que esté adentro sale, Y lo que está dentro fluye, ¿no? como lo que decíamos de la pasadita de las impresiones, que lo presione y sale, fluye todo. Exacto. Entonces aquí, bueno, como definición de tixotropismo, recordemos que es aplicarle una fuerza a un material y que este material fluya. Cuando mencionamos que los elastómeros no acuosos tienen alto tixotropismo, nos referimos a que el material, cuando yo lo presiono contra las estructuras dentales, tiene una gran fluidez, altísima fluidez. Lo cual va a permitir, escuchen bien, voy contigo, Mariana, dame un segundo. Lo cual va a permitir que el material entre a boca en un estado plástico, polimerice y yo lo retire en un estado elástico. Piensen lo que dije. A ver, Mariana, ¿qué pasó? ¿Qué decía? No, perdón, es que le apreté por error. Ok. Repito. Yo meto o llevo el material a boca en un estado plástico. Presiono el material contra las estructuras dentales, por tixotropismo fluye, el material cambia a un estado elástico y es cuando yo lo puedo retirar. A ver, Augusto, dígame. Preguntó por qué, ¿verdad? Yo les di una frase, quiero que me expliquen a ver a qué me refiero. Yo lo entiendo porque cuando se está preparando la mezcla, había dicho que era una consistencia como de plastilina, no es ni sólida ni líquida, entonces se puede deformar muy fácil y no vuelve a su forma original. Exacto. Entonces, cuando se gelifica, ya se obtiene la forma que nosotros queremos y es cuando se vuelve elástica porque aunque nosotros le pongamos un poco de fuerza, le generemos cargas, pues vuelve a su forma que pusimos. Excelente, así debe ser. Nada más, mi única observación es, este material no gelifica, este material polimeriza. Gelifica el alginato, este polimeriza, ¿sale? Bien, entonces, ese es el concepto. El material entra a boca en una consistencia plástica, o sea, lo vamos a deformar cuando le ejercemos presión. Polimeriza y en un momento elástico ya lo puedo retirar porque vamos a ejercer fuerzas para retirar ese material y ya no se va a deformar. Quizá se deforme, pero tengo que esperar el recobre elástico para poder obtener mi positivo. Muy bien. Por la cantidad de material de relleno, como tiene menos cantidad de material de relleno, la consistencia fluida va a tener una mayor contracción comparado con el material, con la consistencia pesada. La consistencia pesada tiene mayor cantidad de material de relleno, tiene menos contracción. Ahora, si la consistencia fluida tiene más contracción, la recomendación fundamental es que proporcionalmente se emplee mucho menos consistencia fluida y más consistencia pesada para compensar esa contracción. Ahorita vamos a ver en dónde tenemos y cómo tenemos que usar las consistencias para que entiendan a qué me voy refiriendo y vamos a ir desmenuzando todo eso. Recuerden que
la producción de subproductos va a generar una menor estabilidad dimensional, por lo tanto el material contrae. Bien. Este ampliado es un centímetro. ¿Cuántos milímetros hay en un centímetro, Paulina González? 10. 10 milímetros en un centímetro. Bien. Entonces este lo dividimos en 10 y supongamos que el primer milímetro está aquí. Estoy haciendo una suposición. Vamos a darle un poquito más de espacio. Vamos a suponer que el primer milímetro está aquí. ¿Sí? Entonces este sería 1 milímetro. Natalia Martínez, ¿cuántas micras hay en 1 milímetro? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Se me cortó un poquito. ¿Cuántas micras hay en 1 milímetro? ¿10? 1000 micras. Entonces, a lo largo de esto, vamos a dividirlo en 1000. Eso sería una micra. ¿Sí? Recuérdenme cuántas micras de reproducción debe tener el alginato. 50. 50 micras. Los elastómeros, en su consistencia pesada, ¿cuántas micras? 70 micras. Y en su consistencia ligera, 20 micras. ¿Eso qué quiere decir? Que la reproducción final que vamos a obtener es la de la consistencia ligera. ¿Sí? Mientras menor cantidad de micras, mucho mayor fidelidad va a tener el material. ¿Por qué? Porque estamos hablando que este milímetro, estoy haciéndolo como en proporciones, ¿no? Suponiendo que esto fuera 1 milímetro, lo dividimos en 1000 pedacitos. Cada uno de esos pedacitos es una micra. Mientras menos micras tenga que reproducir, quiere decir que tiene una mayor fidelidad del material. ¿Lo puedes repetir? Sí. Mientras menos micras tenga que reproducir un material, significa que mayor fidelidad va a tener. Entonces, el material pesado va a tener muy poca fidelidad. 70 micras, no se le exige tanta fidelidad de detalle. ¿Pero por qué? Porque nos va a sostener al material ligero y ese nos va a reproducir cuando menos 20 micras. Si puede 5 micras, mejor. Si puede 10 micras, mejor. Si puede 7 micras, mucho mejor. ¿Qué pasó, Sharif? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Entonces, ¿un pesado entraría en una impresión primaria o una secundaria? No, el pesado sería impresión primaria. Primaria, ok. Ajá, y nos sirve para sostener nuestra impresión secundaria con el material ligero. Gracias, profe. Pues. Dígame, Jocelyn. Entonces, ¿se podría decir que el material que vaya de 50 micras para adelante es una impresión secundaria? Ajá. Bueno, no, de 20 en adelante. Porque el alginato te reproduce 50 micras, pero esa es una impresión primaria. Ah, no, sí, mi pregunta era de primarias, o sea, de 50 en adelante eran impresiones primarias.
Así creo que lo ya. dije al revés. Ok. Sí, exacto. Sí. Sí queda claro la fidelidad de detalle que debe tener un material de impresión secundaria. Eso es porque necesitamos reproducir relieves, terminaciones, que son microscópicos para poder tener un material y una restauración muy bien ajustada. Entre sus propiedades físico-químicas hay una característica muy especial en el hule de polisulfuro, que es que tiene un tiempo de trabajo muy alto. A temperatura ambiente es más o menos de 10 minutos. ¿Sí? Y con una elevada temperatura y una elevada humedad, como en la boca, es alrededor de 7-8 minutos. ¿Se acuerdan qué dijimos del hule de polisulfuro hace unos minutos? ¿No? Olía, no, sí, que tenía un olor feo. Horrible. Entonces imagínate estar con un material que huele horrible en la boca alrededor de 8 minutos, 10 minutos, ¿sí? Por eso es que se ha ido dejando de usar. No es un mal material, es un excelente material, pero como tarda tanto tiempo en polimerizar, se utiliza mucho para pacientes sedéntulos. ¿Por qué? Porque en ellos les pedimos que gesticulen. Cuando tú estás tomando la impresión, le pides al paciente que gesticule, que realice, que le mande besos a su mamá que está sentada allá, que sonría, que te enseñe los dientes, que te guiñen los ojos. ¿Para qué? ¿Quién me puede decir como para qué me serviría que el paciente esté gesticulando? Para que penetre. A ver, Ángela. Para que se reproduzcan mejor pues, los detalles del ¿De quién? boca. De la musculatura. De la musculatura y las inserciones de no los hay frenillos. dientes. Exacto, no hay dientes, pero sí hay inserciones de frenillo. Y esas inserciones de frenillo pueden intervenir o influir en el ajuste de la dentadura. Entonces, por eso se le pide al paciente que gesticule. Y todos los elastómeros no acuosos van a tener una mayor resistencia al desgarre. ¿Se acuerdan que les dije? Retiramos la impresión y la impresión se puede estirar. El desgarre sería que al momento de estirarse se fracture. En el caso de los elastómeros no acuosos, es menos probable que se genere esa fractura, ese desgarre. Una de las indicaciones importantes en cuanto a biocompatibilidad de este material es que como se manipula sin guantes, las consistencias pesadas, puede generar irritación cutánea. Puede haber piel que sea sensible a manipular el material y eso puede irritar la piel de las manos a paso de tiempo. Es difícil que esa irritación se dé en la primera manipulación. Usualmente es cuando ya están manipulando 2-3 veces al día este material con las manos y durante unas 2 semanas y la piel se empieza a desecar. Entonces, ese podría ser alguna consideración biológica. ¿Hasta aquí alguna duda? Dígame, Augusto. Profe, dijo que esa respuesta biológica es en los elastómeros pesados, ¿verdad? ¿Solo en esos? Sí, porque son los que manipulamos con las manos, los pesados. Ok, gracias. Con las manos y sin guantes. ¿Va? Bien, ahí ¿Y en por qué ese... tiene que Ajá. ser sin guantes? Porque mencionamos o no lo mencionamos. Bueno, lo menciono. El material, como es un polímero, recuerda que los guantes son a base de látex, que es otro polímero, y puede haber una interacción entre polímeros o bien pueden interferir con el activador y puede retardar la polimerización. Ya entendí. Si es sin guantes, y si tú quieres hacerlo con guantes, se pueden utilizar guantes de nitrilo.
pero eso no quiere decir que no intervenga en la mezcla. Lo único que quiere decir es que tiene menos probabilidades de interferir. ¿Va? Gracias. Sí. Ahora, fíjense en esa imagen. Los dientes, ¿qué pasó, Lisbeth? Dígame. Profe, ¿y el polvo que contienen los guantes también tiene alguna interferencia con el mezclado? Sí, también el polvo. También el polvo porque puede se puede entrecruzar. Como tú estás manipulando el material, todo el polvo que presentan los guantes pueden estar entrecruzando en la mezcla. Ok, fíjense en esos dientes inferiores, anteriores inferiores. Y dense cuenta cómo los prepararon y en el cuello del diente hay como un ligero escaloncito. ¿Sí? Eso es a lo que después ustedes conocerán como una terminación protésica, ¿no? La van a conocer como chaflán, como filo de cuchillo, como escalón. Vaya, hay muchos tipos y hay distintas formas de hacerlo y distintas técnicas. No es el tema aquí. Lo que necesito es que vean el grosor. Imagínense, son los dientes anteriores inferiores. Ustedes vean sus dientes inferiores, anteriores inferiores, y determinen cuántos milímetros debe tener esa terminación. Si acaso unos 2 milímetros, cuando mucho. Y la fidelidad de reproducción de detalle debe ser micrométrica para que yo pueda obtener una impresión donde se marquen esas terminaciones y poder hacer restauraciones que sellen de manera microscópica en esos dientes. Si el material quedara excedido, más grande, va a retener alimento, retener placa, retener biofilm y sarro. Y si nosotros queríamos hacer un bien, vamos a terminar haciendo un mal. Entonces, por eso es que debemos ser muy cuidadosos al realizar este tipo de tratamientos para que nuestras restauraciones realmente sellen de manera correcta. Y fíjense, en esa impresión, qué bonito se ve marcado todo el cuello del diente, el escalón se ve excelente y perfecto, ¿no? Esos materiales pues son tanto polivinil como polimetilsiloxano. Y es muy difícil diferenciarlos nada más de ver las imágenes. Eso lo sabremos o lo sabríamos al conocer el material y a ver la ficha técnica, pero fíjense cómo reproduce esa pestaña que se ve alrededor del cuello del diente, es otra terminación, ¿sí? Y eso es precisamente para que las prótesis puedan ajustar de manera correcta en el paciente, ¿ok? Ese podría ser un ejemplo de polimetilsiloxano o polivinilsiloxano que damos, ¿no? Este sería un ejemplo de hule de polisulfuro. Fíjense cómo la impresión marca y recupera todo el relieve de los frenillos insertos en el fondo de saco, ¿sí? De tal forma que el paciente genere movimientos y la dentadura no se le desplace, ¿sí? Teniendo una impresión con una reproducción de detalle tan fiel, podemos generar y realizar dentaduras totales que sellen. ¿Se acuerdan cuando platicamos de adhesión? En que decíamos, bueno, la adhesión es el sellado, unir dos estructuras de distinta naturaleza a través de un adhesivo. Y mientras menos oxígeno pase por ese sellado, es mucho mejor y está mucho más estable la adhesión. En el caso de una dentadura total, quedamos que lo que hace ese sellado es la saliva. Si tantito entra aire, que el paciente al mover los frenillos mueva tantito la dentadura y el paciente sopla y pues la dentadura sale volando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está correctamente sellada la dentadura, ¿ok? Y eso pues evidentemente va a ser algo que va a ser incómodo para el paciente, ¿sí? Por eso es que la reproducción de detalle en estos tratamientos tiene que ser bastante buena. ¿Alguna duda? ¿No?
El que se salga así, la prótesis, ¿quiere decir que no fue una buena impresión? Mira, no quiere decir que no fue una buena impresión, puede que la impresión haya sido buena. No sabemos cuánto tiempo tenía ya esa prótesis, que los tejidos van migrando, van cambiando, y por eso es que se tiene que estar realizando diversos procedimientos como de sellado, ahí les llaman rebases, ¿no? O sea, que volver a resellar la dentadura en el paciente para que vuelva a haber una correcta adhesión. Podría ser eso, podría ser que la impresión no fue correcta. Vaya, hay muchos elementos que podrían estar en juego, pero más o menos va por ahí. ¿Vale? Ok, gracias. Sí. ¿Qué más dudas? A ver, díganme. En cuestión de los soles de sulfuro, que tienen un olor muy fuerte, en cuestión de sabor, ¿cómo son? No, son insaboros. No tienen sabor. Ninguno de los materiales tiene sabor, pero con el simple hecho del olor, ya es algo incómodo. Pero Gracias. el sabor no es determinante en ellos. Sí es incómodo, imagínate estar con la boca. Todos los sabores se perciben también por el olfato. Cuando a ti se te tapa la nariz, dejas de percibir sabores. Entonces, está íntimamente relacionado el gusto y el olfato. Entonces, por mucho que no sepa y que tus glándulas y que tus receptores de sabor no reciban el estímulo, pues al olerlo ya te está generando algo desagradable. ¿Va? ¿Qué más dudas? ¿No? Bien, fíjense, esto es poliéter, ¿sí? Quedamos que el poliéter se trabajaba un poco aparte porque el poliéter no es como tal un material de impresión. O sea, sí es un material de impresión, pero no es para obtener una impresión de las estructuras completas de la boca, sino lo que busca es obtener un registro de mordida para que nosotros podamos tener un registro interoclusal de mi impresión superior y mi impresión inferior. Fíjense cómo ya está predosificado en 2 tubos colapsables y está en una pistola, que conforme tú vas presionando aquí, el material le entra en las hélices de aquí, se automezcla, lo colocan en las caras oclusales y le piden al paciente que muerda. Al morder, vamos a tener un registro de cómo muerde el paciente en realidad. Fíjense. Sí, ya les expliqué, doctora, por favor hágala. Ok, ahí comienza a dispensar el material. ¿Ok? Y lo comienza a colocar en todas las caras oclusales. Ya que hizo eso, le va a pedir al paciente que cierre la boca, que muerda. ¿Ok? Muerda como usted siempre muerde, por favor. Eso es, muy bien. Quédese así. Aguántenos tantito ahí en lo que el material endurece. Una vez que el material polimeriza, le pedimos al paciente que abra y retiramos ese registro. ¿Ok? Y eso le llamamos registro de mordida, que es una relación interoclusal. ¿De qué nos sirve? ¿Se acuerdan cuando vimos articuladores y modelos de trabajo y modelos antagonistas? Que en ocasiones teníamos que articular los modelos para que pudiéramos trasladar al paciente a un articulador. Pues para poder garantizar que esos modelos queden
mordiendo como el paciente muerde, pues necesitamos tener ese registro y cuando los articulamos tienen que caer exactamente en la misma posición. ¿Sí? ¿Ese es una impresión? Sí, es una impresión, pero no es una impresión de, o sea, como coloquialmente se conocería una impresión dental, ¿sí? O sea, solamente es un registro de mordida. Ese también lo obtienen luego en cera. Es mucho más económico ponerle la placa de cera al paciente que la muerda y ya nada más trasladarlo. ¿Sí? Costo-beneficio es mucho más económico la cera. ¿Cuál sería el problema de la cera? Pues que si un día hizo mucho calor, pues ya se fue mi registro. Entonces tengo que hablarle al paciente, ¿puede venir otra vez, por favor? Porque ¿qué cree? Que el calor nos quitó el registro que ya tenía. Entonces, esa es una de las utilidades del poliéter. Les voy a mostrar este otro video que nos muestra, que nos enseña un paquete de silicona. ¿Ok? Esta silicona es Shermax Z Plus y en la caja nos está enseñando que tiene un tarro de silicona pesada, un tubo colapsable de silicona ligera, otro tubo colapsable que sería el activador para ambas consistencias y losetas de plástico. ¿Se acuerdan que les mencioné que esta también se podría manipular con losetas de plástico? Pues vamos a ver aquí el unboxing. Ok, ahí empieza a sacar todo. Esas son las losetas de plástico. Te dice de manera lineal, longitudinalmente, cuánto material estás utilizando para que tú pongas cantidades en 1 a 1. ¿Sí? Si yo pongo 5 centímetros de pesada, necesito 5 centímetros de catalizador para tener una mezcla correcta. Ese es el tubo colapsable de nuestra consistencia ligera. Ahí está, light, ligera. Ese es el tubo colapsable de nuestro catalizador o activador. Ese nos sirve para las dos consistencias. Esa cucharita, ¿para qué creen que es? El material pesado. Para el material pesado, que viene en ese tarro que está sacando, ¿no? Y ese sería el material pesado. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a ver cómo lo mezcla. En esta impresión lo hace en un solo paso. Ahí va a dispensar el material de manera lineal y la misma cantidad de material que puso lo va a poner de activador. Es recomendable, ahora que ustedes hagan su práctica, que estos tubos siempre los mezclen al interior, ¿sí? O sea, para que obtengan una mezcla homogénea. Si ustedes no lo mezclan, cuando presionan el material, escupe como un líquido blanco, no, como un líquido transparente. Y ya después viene el material completo y eso va desnaturalizando su material. Necesitan mezclarlo bien antes de abrirlo, como si apretaran el tubo de un lado a otro para que se integre todo y ya lo puedan servir y su mezcla sea homogénea, ¿no? Sea correcta. Y ahí pone la misma cantidad en lineal. Y a la par va a tomar su cucharilla dispensadora del material pesado. Las cucharillas ya vienen predosificadas para la cantidad de catalizador que se necesita. Entonces, ahí lo que hace es tomar una porción del material pesado, la porción exacta del interior de la cucharilla. Y ese material lo va a extender sobre la palma de su mano, de tal manera que quede un grosor muy delgado, ¿sí? Y
Ya que lo extendió, marca la cuchara. Porque ese marcaje es la referencia de cuánto necesitamos de activador y se da de manera longitudinal en 2 porciones. ¿Sí? 1 y 2. Bien, ahora ya que tenemos eso, va a comenzar a realizar su mezcla. Ahí te está enseñando, ¿no? Dónde está su diente preparado para hacer la reproducción de detalle. Prueba la cucharilla. Y ahora sí, a mezclar se ha dicho. Y de manera dígito palmar, tiene que realizar la mezcla del material. Hay que ir presionando el material con la mano y con la palma completa y con los dedos. Y por el otro lado, mezcla la consistencia ligera. Les digo, esa la va a hacer de un solo paso. Lleva el material a la cucharilla. Deja una capa uniforme y lleva el ligero encima de la cucharilla. ¿Ok? Y ya que hizo eso, ahora sí, lo lleva al diente. Ojo, aquí lo ideal es que antes de hacer eso, con una jeringa para materiales de impresión como la que se les pidió, se ponga una porción de material y se lleve a la preparación el material ligero para que el material pueda penetrar bien en la preparación y ya después se lleva a la cucharilla. Aquí él no lo hizo porque supongo que como estaba trabajando sola la persona, se le iba a complicar y podría desperdiciar mucho material y no lo iba a conseguir, ¿no? Yo creo que ha de ser difícil estar grabando eso y estar haciendo la técnica, pero lo ideal es la jeringa de materiales de impresión, le pones una porción de material fluido y lo inyectas en la preparación que tú vas a imprimir. Y ya lo llevas a boca y obtienes tu impresión. ¿Ok? Y una vez que polimeriza, la retiras y ya tienes tu impresión. ¿Alguna duda de eso? Yo no me quedó muy en claro a qué se refiere con inyectar el material ligero. No lo sé. Ok, a ver, deja ver si en esta. Creo que en esta sí lo hace. Aquí, ok. Fíjate bien. Con la punta automezcladora, en lugar de poner el material ligero en la cucharilla, se pone en los dientes y aparte en la cucharilla. Lo inyectas en los dientes y aparte lo llevas a la cucharilla. ¿Sí? Eso sería inyectar el material en los dientes, en la preparación para que reproduzca perfectamente bien la terminación que tú buscas obtener. ¿Qué pasó, Itzel? A un paso sería como el video de que en la cucharilla pone el material y a 2 pasos sería la inyección en los dientes y después la cucharilla. No, en ambas la sugerencia es inyectar el material en los dientes. Esta sería a 2 pasos, ahorita la vamos a ver, pero lo que necesito que me entiendan es que en ambas técnicas siempre se recomienda inyectar con una jeringa. Ustedes lo van a hacer con una jeringa como, a ver, espera. Ustedes lo van a hacer con una jeringa de materiales de impresión. Ahí en su lista dice jeringa para materiales de impresión. Impresión. Como esta. ¿Sí? Ahí, en una como esta, en una jeringa como esta, ustedes van a... Ay, perdón, no lo estoy compartiendo. Aquí.
como esta puede ser una monojet. Ustedes aquí colocan el material de impresión antes de que se polimerice y lo presionan en la preparación que quieren reproducir para que garanticen que el material penetre. ¿Sí? Y en ambas técnicas, tanto de un solo paso como de 2 pasos, hay que inyectar el material. Fíjense cómo es esta técnica de 2 pasos. Tienes tu base y tu catalizador en consistencias pesadas. Aquí se pone el material en las 2 consistencias, en ambas proporciones, y se comienza a mezclar. Ahí lo está mezclando con guantes de nitrilo. ¿Sí? Y empieza a realizar su mezcla. Una vez que ya tiene un material homogéneo, lo lleva a la cucharilla. Y la cucharilla la presiona. No hemos llevado el ligero, solamente llevó el material pesado. Obtiene la impresión y esa impresión sería la impresión primaria. Esa impresión le tiene que realizar algunos cortes, ¿sí? Para darle espacio al material ligero a que penetre y algunas canaletas para que cuando presione el material también tenga por donde fluir. ¿Ok? Y ya que hizo eso, ya que le dio espacio, ahora sí, bueno, prueba que quede, que ajuste. Y ahora sí lleva el material de impresión a los dientes. Ahí lo está inyectando directamente en los dientes y aparte coloca una porción en la cucharilla. Y lo presiona para que fluya. Eso sería una impresión a 2 pasos. Ya cuando ustedes estén en prótesis les dirán cuál es la más recomendable para lo que vayan a hacer. En ocasiones lo más recomendable es a 2 pasos, en ocasiones lo más recomendable es a 1 paso, depende del procedimiento. Lo importante es que ahorita sepan que hay 2 técnicas, a 1 paso y a 2 pasos. Ambas técnicas se recomienda que se inyecte el material sobre los dientes que vamos a reproducir para poder tener una reproducción excelente de detalle de lo que necesitamos. ¿Sí? Vamos a ver un último de siliconas. Okay. Bien, fíjense, ahí se dispensa el material pesado. Base y catalizador en pastas distintas. Y empieza a mezclar e incorporar. A mí me gusta mucho más cómo mezclan en este video porque te permite ver la técnica correcta de mezclado. Incorpora todo y una vez que lo incorporó, de manera digitopalmar tiene que estarla amasando. ¿Ya vieron? Y así la coloca sobre la cucharilla. Lo lleva a boca y lo presiona. Ah, se va a poner sus guantes, claro, porque el paciente pone los guantes, regresa y lo presiona en boca. ¿Ok? El material fluye y una vez que hizo eso, deja que polimerice. Esta es la pistola para el material. Aquí quedamos que un tubo tiene la base y el otro tubo tiene el catalizador y al salir por aquí se automezcla. Entonces le quita la tapa y le pone la punta mezcladora.
¿Qué pasó, Leonardo? Dígame. ¿La punta mezcladora se usa nada más en una sola ocasión? Sí, y se desperdicia mucho material, porque las puntas son largas, más o menos de unos 10 centímetros, 7 centímetros, y todo ese largo de material se desperdició en la mezcla. Ok, gracias. Ujú. Ok, y ya una vez que hizo eso, inyecta el material de impresión. Otra vez, hay cosas que habría que, hasta que no tengamos nuestros propios videos, no podríamos corregirlo, pero vea, inyecta el material aquí y debería inyectarlo también directamente en las cavidades, no lo hace. Yo creo que también por tiempos, y ahí no hace canaletas, entonces el material puede tener una sobreimpresión, eso ya después lo van a ver, ya no los revuelvo más. Pero se necesita hacerle canaletas para que el material tenga espacio para fluir y presiona, ¿sale? Ese sería una impresión con silicona a 2 pasos. Lo obtiene y ya nos lo enseña. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que vimos ahorita? ¿No? Bien. Ya por último, vemos el hule de polisulfuro. Para el hule de polisulfuro se debe tener una cucharilla individual que el odontólogo hace. Primero se toma una impresión primaria con alginato. Sobre la impresión primaria se confecciona una cucharilla individual como la que tiene en la mano el doctor que está ahí, con resina acrílica. Y a esa resina acrílica se le tiene que poner un adhesivo para que retenga el hule de polisulfuro. Es un adhesivo que se deja secar, como el resistor 5000 más o menos, ¿no? Que es un adhesivo que debes dejar que seque para que obtenga una propiedad adhesiva buena. Y ahora miren, ya tiene su cucharilla individual aquí y su material de impresión. El hule de polisulfuro no se presenta, o al menos yo no conozco, que se presente en automezcla. Solamente viene en tubos colapsables. Y la base es la café o gris. En ocasiones viene de color café, en ocasiones viene de color gris. Y el catalizador es el blanco. Entonces, lo que hacemos es con nuestra cuchara, con nuestra espátula para materiales de impresión. Fíjense la forma de la espátula para materiales de impresión. Es mucho más delgada que la de yeso y tiene una forma ligeramente triangular. ¿Sí? Presiona el tubo colapsable dispensando el material. Y una vez que ya lo tiene dispensado, ahora sí procede a mezclarlo. Con movimientos revolventes de manera uniforme, evitando que tenga vetas y evitando que tenga líneas de distintos colores. Por eso viene en 2 colores completamente contrastables, ¿sí? Para que nosotros identifiquemos si nuestra mezcla no está siendo homogénea. Una vez que ya tenemos una mezcla buena, la llevamos a la cucharilla. Ya vieron la alta fluidez que tiene ese material. Fluye demasiado. Y tarda mucho en polimerizar, entonces es muy útil para lo que ya comentaba. Y suponiendo que ese es nuestro paciente déntulo, llevamos la impresión, presionamos y que fluya. Y ahí es cuando le decimos, a ver, señor, mueva sus labios, sonría, enójese, y así. Una vez que ya polimerizó el material, pasados unos 7, 8 minutos, podemos retirar la impresión. Dígame, Jocelyn. Igual el poner mucha cantidad no
no da riesgo de que lo ingiera el material. Sí, sí, Es que se ahí se vio que recomienda. hasta se le cayó una gota atrás. Sí, sí, eso hay que tener mucho cuidado porque como el material fluye mucho, debe ser la cantidad necesaria. Digo, ahí yo creo que se aprovecha porque el paciente no le va a decir nada, no le va a toser, pero con tu paciente sí debe ser bien cuidadoso la cantidad de material que emplees. Y ahí está, sí, la impresión. Bien, ¿dudas? ¿No? Todo en orden. Bien, pues entonces, dígame por ahí, Augusto. Sí, soy yo. No me quedó muy claro. Entonces, en los elastómeros se mezcla el pesado y ligero, que el pesado es de 70 micras y el ligero de 20. ¿Es más eficaz que los alginatos? Que son de 70. Más eficaz para qué? Bueno, tienen más fidelidad se me fue la palabra, para la impresión. Sí, tiene una mayor fidelidad de reproducción de detalle. Esa es su utilidad, ¿sale? Va, que va, gracias. Ándele. Andrea, dígame. Bueno, aparte, ya cuando realicemos las prácticas, tengo una duda. ¿Se van a hacer en tipodonto o nosotros mismos en parejas? La de alginato, entre ustedes se van a tomar impresiones. La de silicona van a tomar impresiones de tipodontos que tengan algunas preparaciones. Gracias. Sí, el objetivo de tomar impresiones con tipodonto que tenga preparación es para que puedan aprovechar y observar la capacidad de reproducción de detalle que tiene ese material. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Nada más? Bien, pues entonces...